Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Marca Páginas, el programa en el que hablamos solamente de literatura, con dos episodios, el de debate, donde nuestros colaboradores tratan temas muy variados de literatura, y el de hoy, que es el de género, en el que los invitados nos recomiendan libros de toda clase de género. Así que sin más dilación, pues ya directamente voy a presentar los que me acompañan hoy. Maus Ochoa es bookstagrammer y autora de El cuaderno de la abuela. Bienvenida. Hola. Iru de la Santa Cruz es filólogo, lector, corrector, diseñador de portadas y autor de obras como 12 besos con sabor a uva o Las delicias del dragón. Bienvenido. Gracias. Y Gloria Montes, autora de la novela Nunca renuncies al amor. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a tratar tres géneros diferentes. En primer lugar, Irún nos va a encandilar con una maravillosa novela romántica, El Vals de las Almendras. Con Mau nos vamos a ir a la narrativa contemporánea, un clásico como Rayuela de Cortázar. Y vamos a finalizar con Gloria Montes, que nos va a hablar de La herida del mar, es una novela histórica. Así que, Irus, háblanos un poco de El Vals de las Almendras de Laura Montalbán. Sí, bueno, yo hoy les vengo a recomendar El Vals de las Almendras de Laura Montalbán. Este librito es un librito muy especial, del género romántica, es muy actual, está tratado en nuestros tiempos y ya desde la portada vemos la dedicación de la autora, puesto que la ilustró ella. Ella es maquetadora, ilustradora, y aquí tenemos esta maravillosa portada con su protagonista, Siena. Siena es una muchacha descendiente de cubanas con una familia muy resiliente que nunca han tenido nada fácil. Su abuela es un personaje sumamente importante dentro de la historia y a través de ella vamos a ver cómo la pasión por Siena y su comida pues va creciendo y nos va enamorando. A lo largo de todo el libro tenemos recetas que van sazonando con buen sabor pues todo el libro y tienen toda relación con la trama. A mí eso es algo que me encanta porque a mí me gusta comer, es uno de los disfrutes de la vida, yo creo, y encontrarme eso en un libro y ver recetitas así, pues está bastante bien y le da frescor a la lectura. Es como, anda, mira, pues algo nuevo. Y yo he hecho alguna que otra y están buenas. Importante. Sí, eso es importante, yo creo. La trama, pues Siena recibe una herencia, que es una casita en un pequeño pueblo, y después de un suceso bastante trágico relacionado con el amor y una estafa, pues ella decide irse a Terra Azul, que es un pueblito inventado que se ubica sobre el norte de España, más o menos entre Galicia. Por ahí tenemos las montañas. Ahí se lo inventó la autora y llega al pueblo y comienza pues una nueva vida, que yo creo que va de eso este libro, de nuevos comienzos, de cómo todo evoluciona y cómo pues la vida va cambiando y tú también cambias con ella. En el pueblito, que está lleno de personas que pues ayudan a Siena, y es algo que me gusta mucho, este libro está lleno de inclusión. La protagonista tiene una madre trans, pues ellos son inmigrantes dentro de España, y también pues tenemos diversos personajes con por ejemplo, su mejor amiga es una mujer que sufre alopecia. Tenemos un amplio rango de inclusión y de exposición, que yo creo que en los libros contemporáneos siempre son importantes, puesto que nuestra realidad es diversa y verlo reflejado en un libro es bonito. Después de eso, pues dentro del pueblo se van desarrollando acontecimientos. Siena conoce al guardabosques, como le dice ella, que es el muchacho pues que trabaja dentro de los cerros en los que se ubica la novela, y ahí tenemos un tira y afloja, un te odio, no te soporto, pero a la vez no puedo estar sin ti, muy divertido, interesante y con ese toque de humor que a mí me gusta dentro de la novela romántica y que le da esa chispa de decir, ¿qué va a pasar con estos dos? Y pues ahí se desarrolla su historia de amor y pues pasa lo que pasa dentro de todas las historias de amor, y cuando nos adentramos en romántica es lo que esperamos, pues y a mí lo que me gusta de este libro es la reflexión final que tiene.
también, puesto que no es solo un libro de, necesito el amor para curarme. No, Siena se cura ella misma y al final lo que interpretamos es que a partir del amor propio y de trabajarnos a nosotros mismos y de poder salir de algo malo, es cuando podemos dar y recibir el amor que merecemos. Con respecto, voy a hacer una pregunta. Sí, claro, dime. Sí. Me sorprendió mucho lo que dijiste sobre la inclusión de los personajes, Ajá. que creo que ahorita es algo que se exige, pero que es muy difícil de lograr, sin que se sienta forzado, sin que Exacto. se sienta natural. ¿Tú puedes decir que en este libro se siente que fluye con la historia? Yo creo que todo encaja muy bien porque la trama da para ello. A veces cuando sí vemos personajes que son muy forzados, es también porque están centrados simplemente en eso. Por ejemplo, vemos personajes LGTBI que toda su personalidad es ser LGTBI. O vemos personajes que son negros y toda su personalidad es ser negro. O vemos personajes que son calvos y toda su personalidad es ser calvo. Ahí es cuando radica para mí el fallo, y en este libro simplemente todo se trata con naturalidad, como debería ser. Es como quieres incluir un personaje de cierta minoría, inclúyelo, pero no hagas eso su personalidad. Es parte de su característica y sus rasgos, obviamente, porque son intrínsecos de ese personaje e incluso en las personas pues también son intrínsecos, pero no es algo que tengas que decir a cada 4 páginas. Claro, que creo que eso es lo que ha fallado mucho la literatura actual, porque se exigen nuevos personajes, pero no, creo que no todos los autores lo han logrado. Y lo que tú dices, si me lo metes y lo siento natural, siento que mira, es calva, como puede ser, tanto calva como puede ser rubia, y sigue, mira, creo que ahí es donde radica el éxito. Y lo que entiendo, en esta novela pasa eso. Sí, eso es, yo creo que también es eso, que es como, pues mira, es un rasgo más de la personalidad y de ese personaje. Al final, los personajes son reflejos de las personas y tenemos pues esas características, y cuanto más reales un personaje funciona mejor. Y pues mira, hay mujeres que son calvas, que sufren alopecia, y mi abuela sufre alopecia, y entonces es como, pues mira, es algo, cuando hay inclusión es bonito de ver, y no es nada exigible. Cualquier autor puede crear. ¿No quieres poner personajes diversos? Está muy bien, es totalmente respetable. ¿Que los quieres incluir? Pues mira, ponte un par de lectores de sensibilidad, quizás es algo que yo siempre recomiendo mucho. Tienes personajes que pertenecen a una cierta minoría, a un cierto grupo. Contacta con personas de eso, que tengan esas características, que sean de esas minorías, y les preguntas y tienes una conversación. Les puedes mandar fragmentos y que te den una valoración. Eso siempre es bueno porque enriquece tu visión del mundo y tu visión dentro de la novela. Has dicho, Irus, que era actual. ¿En qué época se desarrolla? ¿Y en qué lugar? ¿En qué ciudades? Pues mira, yo te diría que se desarrolla 2023, 2024, más o menos en la novela. No especifica un año dentro del libro, lo deja abierto, pero se sabe que es algo actual por cómo se interaccionan, por los teléfonos móviles, por cómo, es decir, el lenguaje utilizado y las redes sociales que se utilizan son actuales. Entonces nos ubica en este tiempo. Tenemos como ubicación principal Terra Azul, que es un pueblo inventado que hizo la autora para poder desarrollar la novela. Yo creo que es interesante siempre este tipo de cosas, en romántica sobre todo, porque nos hace no centrarnos en, por ejemplo, nos vamos a Madrid. Entonces, las personas que están en Madrid o las personas que han visitado Madrid se van a centrar en ¿lo reflejo bien? ¿No lo reflejo bien? Esto está en Madrid, esto no está en Madrid. Simplemente aquí tenemos un pueblo que es reflejo de la realidad, pero es inventado. Entonces, lo vamos a descubrir junto con la protagonista. Es ficción todo. Es ficción. Y en cuanto a la franja de edad de los protagonistas, Pues mira, Siena yo creo que se ajusta alrededor de los casi 30 añitos, más o menos. Está en nuestro entorno, yo creo. Entonces a mí me hace empatizar mucho con ella por eso. Es como no es lo mismo una protagonista de 16 años
que una protagonista de 30 que ya tiene su madurez, tiene su visión del mundo, ya ella tiene su recorrido profesional, ella es chef, entonces pues ya ve las cosas de manera diferente y nosotros también. A mí como lector ese dato de que sea una persona pues más adulta, a mí me gusta. Sí, a mí también. Ya yo no disfruto lo mismo leyendo romance juvenil, prefiero ya romance más terminando los 20, 20 y algo, 30 y algo, que ya es como yo tengo otro plan de vida, ya sé lo que quiero y ya sé qué estoy buscando en esa persona. Y tener protagonistas que tengan como los mismos conflictos internos que tienes, que yo es como que, vale, no estoy sola en el mundo. Y Exacto. Lucía, te quería preguntar, ¿consideras que la novela, o sea, el libro se podría considerar un referente para la literatura LGTBI o simplemente es una perspectiva que tiene inclusiva? Bueno, no sé si se refleja algún estereotipo o se desliza algún tipo de prejuicio hacia, porque como comenta que la madre era transexual. Sí, pues mira, yo creo que es un libro que está bastante destilado, que está muy bien, que no cae en los clichés que se podrían caer dentro de las familias LGTBI y que tiene un desarrollo muy bueno. Eh, el, el personaje de su madre, de la madre de Siena, está tratado de el respeto. Y este libro, como recomendaba yo, tiene lectores de sensibilidad, tanto por la parte cubana como por la parte de las personas transexuales. Entonces, hay un reflejo muy fiel a la realidad y muy bien trabajado, que queda bonito, que no queda forzado y que pues da esa sensación también de que las personas trans pues viven en sociedad y que están aquí y que pueden no siempre tener que ser esos personajes que sufren y que están pues siempre en conflicto. Aquí pues tenemos un desarrollo muy bueno y se centra en la relación que tiene Siena con su madre. Y a mí eso me gustó mucho, es como, pues mira, es algo diferente, algo fresco y que también es necesario, yo creo, reflejar. Porque a veces las personas LGTBI somos reflejadas como personajes sufrientes siempre, que estamos sufriendo porque no nos entienden por nuestra sexualidad y es como, a mí dentro de la literatura y fuera, no me da pena ni me da apuro mi sexualidad. Yo la vivo y la disfruto. A mí lo que me causa un problema es la discriminación. Entonces, cuando yo me siento discriminado, sí que tengo un problema, pero por vivir mi vida de la manera que yo quiero, con quien yo quiero, no. Y aquí eso es el reflejo perfecto y para mí quedó muy bien. Genial, totalmente recomendable entonces. Sí, yo es un libro que recomiendo mucho, este y todos los de la autora. Para mí Laura es una gran escritora que está desarrollando. Ella comenzó con sus libritos con Valentina, que es una biología muy fresca, y después pasó a la fantasía, y ahora con este nos volvió a dar romántica, aunque en sus libros siempre pues encontramos estas parejas que le dan pues subidilla, como lo digo yo, nos da salseo, movimiento dentro de los libros también de fantasía, y su vuelta a la romántica la hizo con El Val de las Almendras, que es un libro maravilloso y precioso, y yo creo que fue una gran vuelta y una gran manera de decir, pues mira, aquí estoy de nuevo, vamos con romántica y también es algo que a mí me gusta mucho ver, porque cuando sigues la trayectoria de una autora y la apoyas, siempre cuando vuelve a sus inicios y vuelve a su esencia más pura, es bonito de ver y a mí me gusta mucho apoyar. Este libro es autopublicado y lleva el sello del Fénix Literario. Y pues en el mundo de la autopublicación hay joyitas como esta y hay muchas personas que pues están día a día esforzándose para promocionar sus libros y para darse a conocer. Y a mí siempre me gusta aportar mi granito de arena con ella y con todas las personas que puedo. Siempre leo lo máximo posible. Como filólogo, pues también es mi tarea esa de preservar la literatura e intentar pues dar mi aporte es como, aparte de pues la parte profesional, siempre me gusta, pues mira, en mi tiempo libre también me lo dedico a los libros. ¿Tu género es romántico? ¿Tú escribes romántica?
Yo escribo poesía principalmente, Pues yo sí. soy poeta, desde que pues desde los 12 años más o menos yo me introduje en el mundo de la poesía y entonces no he parado. Me gusta la romántica, cuando Samu nos presentó, pues 12 besos con sabor a uva, es una novela romántica, a mí me gusta mucho el romance, yo soy un enamorado del amor, como suelo decir, pero también me gusta la fantasía, y yo es que le doy a todo. En escritura, poesía, romántica, fantasía, pero nunca me cierro nada, a mí me gusta experimentar. Yo creo que es algo bueno en los relatos, Sí. que pues mira, nos vamos aquí, nos vamos allá, probamos. Lo de ceñir son género está bien, pero al final somos personas que crean y reinventar y crear y decir, pues mira, voy por aquí, voy por allá. Eso es algo que vemos mucho en este libro, es como, pues mira, vamos a ver hasta dónde puedo llegar con esta idea y llegamos hasta aquí. Toda la parte de la cocina con las recetas, eso es lo que vemos y para mí es algo que es muy divertido. Y yo creo que a veces los libros pueden ser divertidos también y tener esos aspectos que se van a lo diferente y que nos dicen, pues mira, sí, esto es una novela romántica, sí, escribo romántica, pero también te voy a dar cositas de mi día a día que me gustan, como en la cocina, las recetas, te doy, no sé, ciertos aspectos que yo creo que enriquecen mucho dentro de lo que es un libro y de cómo se confecciona también. Claro, porque te ofrece no solo la historia, sino también te ofrece la experiencia de Eso es. vivirlo, de traspasar eso que estás leyendo, de ponerlo en tu día. Me imagino, no sé, tipo que estás comiendo, estás leyendo el libro acompañado de unas galletitas que hiciste con esa receta. Es como Sí, que la ficción y la realidad se empiezan a entremezclar y la autora en este caso te da eso. Vamos a salir que mis personajes lleguen a tu vida de una manera tangible. Y eso me parece súper bonito. lo es. Y aparte también porque cuando escribes un libro y eres consciente de, como aquí, cuando tienes la cocina y todos los olores, los sabores y todo ese tipo de más sinestésico, pues lo puedes ver, lo puedes oler y cuando lo acompañas, por ejemplo, con, mira, aquí tengo receta y aquí tenemos un arroz con leche. Entonces, pues tú dices, mira, me gusta el arroz con leche, lo voy a probar. Y te comes ese arroz con leche mientras te lees el libro, hace una experiencia de los 5 sentidos muy Completamente. enriquecedora y distinta. Yo creo que es algo que por eso vemos también esto, y esto no es nada nuevo. Por ejemplo, esto lo vimos con Laura Esquivel en Como Agua para el Chocolate, es algo que se ve con las recetas que se relacionan con la historia. No es nada nuevo, pero sí que dentro de un libro que es diferente, pues te refresca todo y es como, pues mira, ese tipo de emoción y de sentimientos dentro de la literatura, añadirlo siempre es un extra. Para mí en la literatura nada resta, todo suma. Hombre, la verdad que en cada libro el tener varias subtramas, eso es importante porque también pues le da un poco de más valor a lo que es la novela, a lo que es el libro. No centrarse solo en la única trama, sino que tenga varias subtramas alrededor, que también invita al lector pues a disfrutar todavía mucho más. Claro, y también le da realidad, porque al final Claro. en nuestra vida diaria nosotros tenemos como un problema o algo principal, pero a nuestro alrededor siguen pasando 10.000 cosas con nuestros amigos, y leer en un libro una protagonista que se parezca a nosotros, porque tiene el problema del trabajo, el problema del chico el problema con su amiga, porque al final todos en nuestra vida a día tenemos 10 frentes abiertos todos los días. Exacto. Entonces, Sí, y que también cuando, si lo piensas, cuando tienes un problema, vienen todos juntos y te los vas a encontrar todos de frente. Es como empieza esto y después es como el efecto dominó, que empieza todo pues, a ir mal hasta que empiezas a arreglar uno por uno. Pues yo creo que eso pues es un reflejo y que verlo en los libros y ver esos problemas y como una persona que se refleja en la realidad está bien, pues es como menos mal que hay alguien como yo, no soy a la única persona a la que todo le va mal. ya. Yo creo que nos da un poco de alivio y de decir, "Ay, bueno, al menos aquí también nos vemos mal, aunque al final a mí me da pena la protagonista a veces, es como, esta pobre chiquilla, todo lo que ha pasado. Pero Sí. bueno. Ya para acabar contigo, Iru, ¿dónde se puede encontrar el libro para aquellos que estén interesados?
encontrarlo Pues mira, en Carlos. sí. El libro lo pueden encontrar en Amazon, tanto en ebook como Kindle Unlimited, como en papel, en tapa blanda como este. Y también siempre pueden contactar a la autora y pedírselo a ella en @mowoco. Perfecto. Pues dejamos ahí la recomendación de El bar de las tormentas de Laura Montalbán y pasamos con Maus, que nos habla de Rayuela de Julio Cortázar. Rayuela, para mí es uno de mis libros favoritos, lo he leído muchísimas veces, creo que esta fue mi última relectura, que fue hace nada, sería la cuarta o la tercera. Hablar de Rayuela, tenemos que conocer un poco al autor y su contexto. Él nació en 1914 en Bruselas, pero fue criado en Buenos Aires, en una época postdictadura, en todo lo que pasaba en Europa al final también se reflejaba aquí, se reflejaba en esto, en su forma. Está muy claramente influenciado por el surrealismo, por la literatura francesa más clásica, y entra en ese momento, su gran momento es el boom latinoamericano, junto con García Márquez, junto con Sábato, y es ese momento cuando se empieza, queremos probar cosas nuevas. Siempre se ha dicho que todo está escrito, que todas las tragedias, todos los conflictos ya lo escribieron los griegos en sus tragedias y ya no hay nada nuevo. Cortázar y toda esta corriente latinoamericana dijo, mira, yo voy a crear. No todo está escrito, y al final nos da este libro. Que, aparte de mezclar muchos temas, termina siendo lo que es gracias a su estructura. Porque tenemos dos maneras de leerlo, y te hizo el nombre, porque puedes ir saltando. La manera tradicional lo leemos desde el capítulo 1 al 56 como un libro normal, o nos los leemos como nos propone el autor, que es empezar por el capítulo 1, saltar al 7, luego al 54, luego al 56, nos da un tablero de dirección y va saltando del capítulo del 73, 1, 2, 116, 3, 8, y termina siendo una experiencia, un desafío y un juego. Por eso también el nombre de Rayuela. Nunca sale una rayuela en el libro, pero simplemente es porque es un juego, porque va saltando. ¿De qué va el libro? Tenemos dos partes, una que transcurre en París y otra que transcurre en Buenos Aires. La parte de París tenemos a Horacio Oliveira, que es un intelectual que se cuestiona todo. Es de esos que dice por qué la lámpara es blanca, porque el cielo es azul, porque esto, porque lo otro, y empieza una relación con la maga, que la maga es todo lo contrario. La maga es espontaneidad, la maga es vivo el momento y resuelvo con lo que tengo. Ella se montó en un barco con su hijo de 3 años sin hablar francés y dijo, mira, aquí estoy yo, aquí estoy París y aquí yo voy a resolver. Y entra en con Oliveira, que al final también tiene a su grupo de amigos que forman un club de filósofos, de gente que se cuestiona, de gente que se va a tomar vino, se va a cafeterías, que tienen tiempo de discutir a los grandes autores, y está ella que es como, yo necesito resolver mi día a día. Y entran en una relación, no solamente ellos dos, sino ella con sus amigos, sobre hasta qué punto lo real y hasta qué punto lo filosófico. Tenemos que hacer un equilibrio porque las dos cosas son importantes. Ya la segunda parte transcurre en Buenos Aires y es una época de conflicto, es una época que cuando vas leyendo hay que prestarle mucha atención, porque aquí ya Cortázar empieza a mezclar todo lo que puede mezclar para brindarnos una historia entre Traveller y Talita, que es el mismo Oliveira que se encuentra con esto, que es todo lo contrario a lo que vio en París. En París tenía el orden, en París tenía ese momento de tranquilidad, de que puedo tomarme una copa de vino mientras discuto a los grandes, y llegó a un Buenos Aires totalmente convulsionado, donde lo importante es sobrevivir. Y todo esto, cuando ya no los leemos de la forma, digamos, no tradicional, la forma de Rayuela, ya mezclamos la tercera parte, que es cuando te empieza a dar esbozos de otros personajes, te empieza a mezclar texto de otros autores y hace una mezcla que al final terminas disfrutándolo. En cuanto a la redacción de Cortázar, también hay que decir que en el libro
tiene muchas palabras inventadas, tiene muchísimas cosas que funcionan porque es él. Porque yo creo que alguien ahorita intentara escribir algo como Rayuela y dijeran, ¿tú qué te metiste? ¿Tú qué rayos estás pensando? Pero con él funciona porque se siente natural. Porque te estás leyendo palabras mezcladas, te estás leyendo cosas que no tienen ningún sentido. Tienes toda esta teoría musical, porque Cortázar, si no hubiese sido escritor, él siempre lo dice, hubiese sido cantante de jazz, músico de jazz. Y eso también se ve en el libro. Y terminas tú embarcado en una historia que es un desafío, que estoy leyendo, pero lo estoy disfrutando al mismo momento. Considerado un clásico de la literatura, también muchas personas consideran que a Cortázar le roban el Nobel, porque ¿cómo es posible que alguien que haya escrito esto no haya logrado ser un Nobel sin quitarle el respeto a García Márquez ni a Vargas Llosa? Pero es como que si todos estaban en el mismo grupo, porque ellos sí y Cortázar no. Se dice que hubo cosas políticas, que hubo más allá de simplemente evaluar la escritura. Yo lo recomiendo. Siempre, no me voy a cansar nunca de recomendar Rayuela, pero sí sé que es un libro que hay que leerse cuando estés preparado, sin forzarlo, y siempre, primero, de la forma tradicional, esperar unos meses y leerlo de nuevo de la forma sugerida por el autor. O leerlo como quieras. Porque también he hecho ese experimento y yo puedo empezar Rayuela por el capítulo 60 y luego saltar a cualquier otro y siempre va a tener sentido. Porque la novela está diseñada para que sea un collage, para que sean unas piezas que tú vayas mezclando y al final quede una obra. Dices que lo has leído varias veces, ¿verdad? Quizá cada vez que lo has leído has sacado una conclusión nueva. Sí. La primera vez que yo me lo leí fue por desafío. Me lo habré leído con 16, 17 años y fue como que yo puedo leerme la Rayuela. Y tal vez no le saqué tanto el provecho. Luego me lo volví a leer y dije, oye, este libro ya estoy entendiendo por qué lo llaman uno de los grandes. Y la última vez que me lo leí en febrero fue que lloré. Porque me conecté de una manera que gracias a mis experiencias, gracias a que ahora lo estoy leyendo con 28, como, wow, ya estoy entendiendo estos dramas existenciales, estoy entendiendo más a la maga en ese momento de ella decir, está bonito soñar, está bonito tener discusiones de filosofía, me llenan el alma, pero también tengo mis realidades. También tengo en un fragmento que su problema real es, mi hijo tiene fiebre. Y llegan estas a decirle, es que tenemos que seguir discutiendo. Es como, vale, mira, me encanta tu discusión filosófica, me encanta el sentido de las palabras, podemos leer poesía, pero que el niño tiene fiebre. Tenemos que resolver, vamos a comprarle el jarabe porque el niño tiene fiebre. Mientras que cuando le leía más pequeña era como que la maga es demasiado insistente. Vas creciendo junto con los personajes. ¿Qué manera disfrutas más de leer? ¿En orden o simplemente aventurarte a saltar capítulos? Yo ya lo disfruto aventurándome saltando capítulos. Ajá. Lo leí solo la primera vez tradicional y ya luego ya voy mezclando. Y hay algo que me pasó esta vez y es que me caí en un bucle entre dos capítulos. No me di cuenta que era el final. Los últimos capítulos te manda al 113, creo. Ajá. 58, 113, 58. Y estaba tan concentrada, como que me absorbí tanto, que me di cuenta, después de leerlo 3 veces, como que, ok, me estoy leyendo, ya terminé el libro. Ya no, porque me leí 58, 113, 58, 113, como 3 veces. Y fue como, vale, ya no me va a dar más nada. Ahí entra también el juego de la Rayuela de saltar sobre el mismo pie. Efectivamente. De ahí el nombre, de ahí todo, de ahí esta genialidad. Que a veces yo siempre digo, si yo pudiera tomarme un café con un autor, sería con Cortázar, solamente para preguntarle, ¿cómo escribiste esto? O sea, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuéntame tu proceso creativo. Porque se le preguntó mucho, pero me encantaría como si fuera posible tenerlo enfrente y preguntarle de escritora
porque obviamente admiro a Cortázar. Más bien también recomendaría a todo aquel que quiera ser escritor leerse sus clases de literatura. Y es, ¿cómo lograste esto que no tiene sentido? ¿Cómo tú lograste darle un sentido sin tener un nombre? Porque cuando Cortázar escribe Rayuela, no es como que, wow, este libro es genial porque lo escribió Cortázar. No, Cortázar se volvió una bestialidad por haber escrito Rayuela. Entonces, es una experiencia. Sí. Te quería preguntar si consideras que el libro es una crítica social al Buenos Aires de aquella época, como había comentado antes, una época en convulsión, ¿no? Un país un poco convulso. ¿Crees que es una crítica social en sí misma o simplemente lo aborda un poco? Yo creo que Rayuela es una crítica social al sistema completo. Simplemente. Sí, o sea, no es nada más contra Buenos Aires, porque Cortázar siempre amó Buenos Aires. Y lo muestra como una parte de nuestra realidad. Él nunca, cuando hace la comparación París-Buenos Aires, nunca es como que aquello era perfecto y esto es un desastre. Simplemente da las dos realidades y tú eliges cuál quieres. Las dos son perfectas a su manera. Mientras que París me ofrecía el vino, las cosas filosóficas, Buenos Aires me ofrece la vida como la maga. Me ofrece ese sabor, ese día a día. Mientras que aquello es tranquilidad, esto es más convulsión y las dos son opciones igualmente válidas. Genial. Yo creo que Rayuela es el claro ejemplo de que autor y obra siempre están relacionados. ¿Tú qué opinas de esto en el mundo de la literatura? A veces es difícil separar al autor de la obra. A veces creo que hay que hacerlo, a veces no. Con Cortázar, él vivió creo que de una manera tan tranquila. Él nunca se metió como en temas muy polémicos, nunca se metió con política, él solamente escribía y tocaba música. Era lo que él hacía. Y a veces también me pregunto, porque he leído muchas de sus entrevistas, visto mucho de lo pocos registros que tenemos de esa época. Y él era tan, mira, la vida sigue, la vida es esto, no podemos cambiarla, así que vamos a disfrutar un poco mientras estemos aquí, con lo bueno, con lo malo, sin comparar. Y a veces es difícil entender, en mi caso, cómo alguien que tuvo esa filosofía logró escribir algo tan loco, tan que tú dices, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo? Es que la literatura también es un acto político. Entonces, a veces no lo reflejamos en el mundo, no estamos con la pancarta todo el día, pero sí que lo dejamos esa huella que en este caso es Rayuela. Claro, al final me acuerdo una de las frases que nos decía mi profesor de literatura, que era, tanto leer como escribir siempre van a ser actos revolucionarios, en cualquier contexto. Y eso también se ve aquí. Se ve con él, se ve con todo el mundo latinoamericano, y creo que eso es algo que tiene en común toda la literatura latinoamericana, y es que como nunca hemos tenido paz, nunca hemos tenido un momento en que en ningún país del continente no haya habido, por ejemplo, una dictadura, siempre se ha hecho los libros de una manera de voy a escapar de la censura. Rayuela estuvo prohibido. Para hablar de Rayuela, como se podría hablar de García Márquez, como Rayuela estuvo prohibido como en 3 o 4 dictaduras latinoamericanas. Creo que la prohibió Pinochet. Creo que también fue prohibido en Nicaragua y en Argentina. Y creo que me falta otro país, pero puedo decir cualquiera, porque lastimosamente ha sido un poco la historia. Sí, ¿qué opinas de la censura de los libros como Rayuela? Una estupidez. O sea, yo de verdad que creo que la literatura salva vidas, los libros salvan vidas. Y que a ti te puede gustar más o menos algo. Y aquí usted usó la frase de Voltaire que decía, no comparto lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Mira, puedo tener una opinión contraria a ti,
pero yo voy a defender siempre que tú puedas decirme lo que tú piensas, aunque yo no lo comparta, aunque piense que estás súper equivocado, o tú pienses que yo estoy equivocada, pero eso es lo bonito del debate, y esos son los libros. Por ejemplo, en Argentina, en la dictadura argentina de Perón, prohibieron El Principito, porque invitaba a los niños a soñar. El motivo de la censura, prohibir un libro que te invita a soñar. Es ahí las inseguridades de los gobiernos. O sea, la incultura en ese sentido de inseguridades, porque nada más lejos que un libro lo que puede es ayudar a aumentar autoestima y los valores de la persona. Entonces, quizás son esas inseguridades, ¿no? De que haya personas que puedan pensar un poco más allá y que le pueden dar forma a ese libro o a lo que ese libro quiere decir. Totalmente. Claro, y al final lo peor es que estamos en 2025 y sigue pasando. Bueno, totalmente. Que tenemos una lista en Estados Unidos, que al final uno dice Estados Unidos está muy lejos, pero influye en toda la geopolítica mundial. Que tengamos una lista de 400 libros prohibidos. Entre esos thrillers, y digo thriller que al final es una de la literatura más tranquila, no es política. Y que siga pasando es como, estamos muy lejos de llegar a donde queremos. Es que los libros son el reflejo de la humanidad y eso es lo que quieren quitarnos, la humanidad. Entonces, por eso podemos tener muchas diferencias en muchas áreas, pero no en lo humano, no en el trato de personas de tú a tú, porque si quitamos nuestra humanidad y dejamos que la literatura se deshumanice, no nos va a quedar nada. Claro, es que al final leer es la actividad pasiva que nos hace, que más nos convierte. Es donde más crecemos. Y donde más podemos sentirnos como sociedad. Es que es eso, el conocimiento es poder y Rayuela está lleno de ello. Es como si te paras a reflexionar y no solo a disfrutar, que yo creo que es un libro que se disfruta mucho también, pues cuando te paras a reflexionar todo lo que refleja, es como... ¿entiendes por qué fue censurado en tantos países? Y dices, uy, vale, aquí tenemos cositas. De todas formas, un libro te hace, o sea, un libro sabes que te gusta cuando después de terminarlo te hace pensar. Y lo has cerrado y sigues pensando en el libro y sigues pensando en todas las escenas, en todas las charlas, los diálogos. Entonces, ahí realmente ese libro ha influido en ti. Claro, y ahorita estoy en un parón lector gracias a Rayuela, porque siento que todos los libros que agarro, después de habérmelo releído, no me llenan de la misma manera, porque sigo pensando en él. Sigo pensando y es como... Es que te da tanto. Hay que saber separar, porque evidentemente... Por eso quizá Iru decía que es bueno leer varios géneros, o sea, no centrarse en uno solo, porque así también, pues al final te enriquece. Porque tú piensas a lo mejor, ¿no? Yo soy de romántica, yo escribo romántica y me encanta y me leo todo lo romántica, pero muchísimas veces me leo otro género porque creo que me aportan también y es bueno. Totalmente. Bueno. Yo leo todo lo que se me pase por enfrente. Yo ni siquiera puedo decir que tengo un género favorito. Yo es que voy siempre como librerías de estas de intercambio y agarro cualquier libro y después me lo leo. Pero ahorita estoy como, no sé, más enfocada en que no podía dejar de pensar en Rayuela. Yo pregunto dónde podemos encontrarlo. Supongo que en cualquier librería, no en cualquier sitio. En cualquier sitio. Yo recomendaría la versión aniversario que sacó la RAE, está bellísima. Y tiene varios comentarios, pero lo puedes encontrar en cualquier librería, hay muchísimas ediciones. Y sí recomendaría leértelo en físico. Está en digital, pero por comodidad es mucho mejor en físico. Pues dejamos la recomendación de Mau, Rayuela de Julio Cortázar, y pasamos a Gloria ya para acabar. Háblanos de La heredera del mar de Juan Francisco Ferrandi. Sí, bueno, hoy vengo a hablaros pues de una novela histórica
que quizás es mi segundo género preferido, aparte de la romántica. La novela histórica, pues me encanta. Esta novela está escrita por Juan Francisco Ferrandi. Es un escritor español, valenciano, en el cual ha incluido, o sea, ha intentado buscar toda la historia del folclore valenciano que hubo pues en los siglos XIII, XIV, XV, y lo ha reflejado en sus novelas. Esta es su quinta novela, La heredera del mar. La he escogido, aparte de porque me encantó leerla, porque quizás un poco ahora como se acerca el Día Internacional de la Mujer y reivindica un poco todas estas cosas, aparte de la historia de la novela, que trata de una familia de mercaderes en Valencia, la novela se inicia en Valencia, la familia Montaner, que era una familia muy ilustre de mercaderes, muy importante en Valencia, en el cual, pues, a través de un engaño, de una estrategia de otros mercaderes, de otros nobles, con el tema de las envidias, pues engañaron a la familia, le hicieron una encerrona, de forma de que el rey de Aragón en ese momento, Pedro IV, pues quiso eliminar a la familia, por una serie de cosas que no quiero hacer spoiler. Si la leéis, pues ya lo veréis, pues quiso eliminar a la familia. Entonces, la protagonista es Marina de Montaner, que es una de las hijas, la hija más pequeña de la familia, que huye a Barcelona. Entonces, aparte de toda la historia, todas las peripecias que ocurren en la novela, ¿qué es lo principal que nos enseña esta novela? Una de las cosas que yo más he destacado ha sido, primero, nos habla de la pandemia tan grande que hubo en el 1348 en Barcelona, que llegó la peste negra. Entonces, quizás ahora, después de nosotros haber pasado una pandemia, ¿no?, entendamos pues todos los problemas y todo lo acaecido. Imaginaron en aquella época que llegara una pandemia de ese tipo, que al final nació en Asia y por los mercaderes genoveses llegó a las costas de Barcelona, y a partir de ahí pues se difundió y fue tremendo toda la cantidad de gente que murió. Entonces, quizá un poco nos da una perspectiva, después de nosotros haber pasado una pandemia, de cómo en aquella época, qué pasaría, qué pasó para que realmente la gente de Barcelona se encontraran con eso. Imaginaros, tremendo. Luego, otra cosa que realmente me ha gustado muchísimo de la novela es que el escritor nos habla de que en aquella época, en los siglos XIV, XIII y XIV, había una sociedad donde las mujeres eran empresarias y tenían sus propios negocios junto a sus maridos. Entonces eran talladoras, relojeras, cualquiera de las profesiones. O sea, no en gran cantidad como podemos tener en nuestros tiempos, pero sí había una sociedad muy, muy, muy relevante en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que después de la pandemia, pues quizás con la excusa de que se tenía que repoblar otra vez las ciudades, empezó la Inquisición, empezó la Iglesia, empezaron los gobiernos a desestimar que la mujer tuviera una vida laboral. O sea, se tenían que centrar únicamente en los temas domésticos. Entonces, la relegan de todo y se tenían que centrar solamente en estar en temas domésticos. Y llegándose a crear decretos y leyes donde la mujer daban a entender de que no servía para otra cosa, o sea, que no podía llevar un negocio, que no servía para otra cosa, que no fuera que para reproducir y para estar en la casa. Y de ahí llegó, de que evidentemente había mujeres que no estaban de acuerdo con esto, llegó el tema de la casa de brujas. Realmente, si tú no haces lo que yo digo, pues entonces, y haces cosas diferentes, pues eres una bruja. Y entonces, pues llegó todo este tema. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad es capaz de darle la vuelta a todo y dejar relegada a la mujer en aquella época a que fuera mera creadora, simplemente? O sea, tremendo. Luego también otro de los aspectos que tocan son las beguinas,
una sociedad que se creó en aquella época, en lo cual pues no llegaban a ser monjas ni religiosas, pero sí ayudaban a todo el mundo, ayudaban a ancianos, a niños, a leprosos, ellas mismas se autoabastecían y también pues en aquella época la sociedad y la iglesia pues fue en contra de ellas también tachándolas de brujas. Entonces la historia de Marina de Montemar pues se mueve entre todo esto y en la familia, viaja, va a Italia y nos da una diversidad de cosas tan importantes, de lo importante que ha sido la mujer en todos los tiempos, sin desmerecer, por supuesto, nunca al hombre, pero de cómo han querido cortarle el poder participar en la sociedad y en la economía del mundo. Y entonces, pues la verdad que eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención. El escritor, bueno, narra la historia de maravilla, te ves andando por las calles de Barcelona de aquella época, te ves navegando, te sientes dentro de la protagonista, de Marina, y la verdad que totalmente recomendable. O sea, muy bonita, porque toca muchísimos temas, Por supuesto, una historia de amor también, amor, aventura, de todo un poco. Es importante ver el reflejo del feminismo y las realidades de las mujeres siempre a través de la historia y sobre todo en el género histórico, verlo reflejado creo que es importante porque tenemos esa parte que tú dices, es que las mujeres siempre han sido las que han marcado el cambio y en la sociedad y lingüísticamente siempre son las mujeres las que marcan un cambio. Entonces verlo reflejado y que en una novela histórica el papel de la mujer se ensalce de esa manera, a mí me encanta. Y es como, por fin. Sí, es verdad, porque es súper importante el ver cómo a lo largo de los siglos, ¿no? Ha habido diferentes etapas y de hecho, bueno, hoy en día afortunadamente mucho mejor, pero la lucha continúa, o sea, la lucha continúa. Esa diferencia cada vez está más cerca, pero existe, o sea, existe. Porque, no sé, nosotros mismos, la sociedad actual, no sé si es que quiere que exista esa diferencia. Vuelvo a repetir, afortunadamente cada vez menor, pero sigue existiendo. Cada vez menor por la lucha que hacen las mujeres, porque mientras se perpetúen roles y se perpetúen esa diferencia, pues siempre va a haber un poder y siempre va a haber una distinción. Entonces, la igualdad es algo que no interesa, es el problema. Pero bueno, tenemos este tipo de libros que ya desde su perspectiva histórica hacen esa reivindicación. Sí. Además, es muy interesante porque, bueno, pues te mete un poco también en la historia, ¿no? Quizás, pues, yo antes de leer a Ferrandi, que casi todos sus libros, pues, hablan de Valencia, de toda la costa de Valencia, de Barcelona, pues la verdad que desconocía, ¿no? Aunque lee mucha novela histórica de otros autores, estudiando y demás, pero cuando te centras en alguna zona o algo, pues te enriquece el conocer realmente cómo vivían en aquella época, pues los personajes más importantes de aquella época, sí. En cuanto a la documentación histórica o a la fiabilidad que pueda tener el libro sobre lo que realmente pasó, ¿cómo lo considerarías? ¿Crees que el autor se tomó muchas libertades o fue bastante fiel, dejando al lado la parte de personajes que sí es ficcionada? Claro, no, yo creo que ha sido bastante fiel porque es un autor que se prepara muchísimo y se ilustra muchísimo. Además, tuve la suerte de conocerlo y de hablar con él el año pasado en un congreso en Valencia, en el Congreso de Escribir, y era uno de los ponentes. Y bueno, cuando lo vi, pues me encantó porque acababa de leer la novela. Y entonces, pues me emocionó porque pude hablar con él, preguntarle cosas y charlar un rato. Entonces, no, o sea, toda la documentación es totalmente fiable. Está claro que evidentemente luego la historia, aunque existió una mujer que fue capitana, que viajó por el Mediterráneo, que llegó... Pero él, evidentemente, dentro de esa novela histórica tiene su ficción.
pero sí se ha documentado y todos los hechos históricos están comprobados, sí. Entonces, quizá eso es lo que más me gusta de la novela histórica, ¿no? De que realmente el autor se moleste en buscar y que se haga una preparación profunda, porque cuando tú lees algo y lo lees, una novela histórica, tú te estás recreando en esos hechos que pasaron. Entonces, si realmente no son reales, deja mucho que desear para el autor y para la novela. Entonces, tú quieres... De hecho, cuando leo una novela histórica y hay datos que a lo mejor me interesa, intento buscarlo por otro lado, para saber si realmente esos fueron los hechos que sucedieron o no. Y ahí es cuando sabes que es un buen libro, porque te hace buscar y te hace interesarte. Sí. Te preguntar, ¿se considera un libro lento solamente por el mero hecho de ser novela histórica o se lee rápido? Tiene un ritmo más o menos... Fíjate que es gordito, se lee rápido. Se lee rápido porque tiene muchísimos giros, los capítulos son muy amenos, o sea, termina un capítulo y tú no puedes dejar de leer porque quieres saber qué va a pasar en el otro capítulo. Participan muchos personajes, le ocurren muchísimas cosas y entre medio pues da los datos históricos, pero lo que es en sí la historia de esta mujer, de Marina de Montenar, pues es tremenda y el autor ha sabido atrapar al lector dando esos giros y creando a su alrededor esa subtrama que hace que realmente la novela sea muy rápida de leer, sea muy rápida realmente a una persona que le guste este tipo de novela, porque no puedes dejar de leerla. O sea, yo creo que me la leí, no llegó a una semana, o sea, es que, y porque no tenía más tiempo, sí, es que no quieres parar de leerla, no quieres parar. Creo que eso ocurre cuando te gusta un libro. Sí. Realmente no ves el momento de parar de leerlo, sí. También es la clave dentro de la literatura histórica, ese saber manejar los datos y lo fidedigno a tu parte de ficción que le da la emoción al lector. Yo creo que es lo más difícil siempre. Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría leer novela, o sea, escribir novela histórica, pero realmente es difícil. Primero porque hay que documentarse muy bien, hay que prepararse muy bien. O sea, tú no puedes decir voy a escribir una novela histórica y errar datos tremendo, eso es tremendo. Entonces, me encantaría poder tener la habilidad de hacer una novela histórica así, de escribir. Pero de momento no me atrevo. Es normal, es comprensible, sobre todo también cuando tenemos, por lo que nos expone, una novela focalizada en un lugar concreto como entre Valencia y Barcelona. Si no conoces bien la zona y no conoces bien la historia de ese lugar y de cómo se desarrolla también socialmente y lingüísticamente, va a ser muy difícil llegar al lector. Entonces, que nos hables tan bien, a mí me da mucha esperanza y es como, pues mira, ¿ganas de leer? Sí. Totalmente, porque para mí la novela histórica es uno de los géneros más difíciles de hacer, porque tienes esa rigidez, pero también tienes que hacer que enganche al lector, que no aburra. Y con todo lo que estás diciendo, y que al final puede ser una novela histórica, pero también trata de un tema que sigue siendo relevante, porque lastimosamente el papel de la mujer todavía estamos muy lejos estamos mejor que en esa época, pero... Y lo peor de todo es que existía una sociedad, o sea, que iba más o menos bien, que era permisible, y de buena primera unos señores dijeron, esto hay que cambiarlo. Y le dieron la vuelta y fuimos siglos hacia atrás. Entonces, ¿hasta qué punto esas mentes malignas existían en aquella época? Sí, claro. Y yo creo que existen, porque es un poco lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Hemos tenido unos años de mucho avance y ahora estamos en el mundo se están poniendo unas leyes bastante... Es como verlo, el reflejo y que, pues mira, la historia se repite nuevamente, es algo que vemos en este libro, yo creo un poco, que la historia se repite nuevamente, da miedo también. Bueno, no solo por lo de la pandemia. Sí, el otro día terminé de leer Roma soy yo, y cuando terminé de leer Roma soy yo, en el juicio que hay, que es la trama de la novela, decía, pero si parece que estoy viendo el telediario.
Parece que estoy viendo las noticias y estamos hablando de Roma, de los años de Roma, no lo entiendo. O sea, es que estamos igual. Estamos igual. Entonces, evidentemente está claro que un escritor nunca debe de introducirse en temas políticos, pero sí, inevitablemente, en sus obras siempre queda algo reflejado de lo bueno y de lo malo que en ese momento tú sientes de cómo está la sociedad y de cómo una serie de señores intentan, pues, convencerte de algo, ¿no? Pues Gloria, muchísimas gracias. Nos dejamos la repetida pregunta, ¿dónde se puede encontrar? Porque no sé si el autor es de un gran autor, o sea, publicado con editorial tradicional. Se puede comprar en cualquier librería, es un gran autor. Está hecho por la editorial Gibraljo de Penguin Random House y entonces no hay ningún problema en encontrarla. Aparte, todas sus obras son todas históricas y merece la pena. Y bueno, y como historiador español, pues quería apuntar pues eso, ¿no? Una novela histórica que realmente sea de uno de España nuestro, que también los hay buenísimos, como en todos. Pues dejamos la recomendación de Gloria, La heredera del mar, de Juan Francisco Fernández. Y con esto acabamos el segundo episodio de la tercera temporada. Principalmente dar las gracias a todos. Yo creo que ha sido un episodio redondo. Así que me apunto vuestras recomendaciones. Espero que también los espectadores se la apunten. Y bueno, vosotros también, si alguno no lo habéis leído, pues animaros también a leerlo. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias. Chao. Chao.